Bueno, un saludo a todos los lectores de Las Dos Orillas. Hoy nos encontramos con Carlos Alberto Hernández Vélez, un personaje que para muchos puede ser desconocido, pero que su historia creo que la quisiéramos tener todos. Él es biólogo y su experticia y sus estudios lo llevaron a trabajar con National Geographic y con Disney en un proyecto que ya está disponible en la plataforma de Disney Plus y que hace alusión a esa gran película de los años 90 que se llamaba Bichos, pero en la vida real. ¿Cómo está Por- Carlos? Bien, Gustavo, pues gracias por este espacio y un saludo a toda la gente interesada en estas historias. Qué bueno que cada vez se apoyan más estas iniciativas. Yo quiero conocer un poco de la historia de Carlos Hernández, cómo fue que la vida lo llevó a elegir esa profesión y de dónde inició ese amor por la biología, los animales, la naturaleza. Pues gracias. Yo creo que es algo natural como de las personas en general, como estar conectadas con la naturaleza y depende un poquito cómo se les oriente. Y pues yo creo que mi familia que también estudiaba ciencia me influyó, pero yo crecí de pequeñito pegado a los documentales de National Geographic, de Discovery Channel, de Naturalia, em, y de cuando podía tener contacto con la naturaleza me sentía que estaba como en el lugar indicado, entonces para mí fue bastante natural desde séptimo, sexto, saber que iba a estudiar algo así parecido a biología. Entonces, así fue que entré a biología, básicamente, y fui migrando como de biología hacia antropología y a conservación. Eh, Así fue como más o menos empecé a conectarme con esos temas. ¿Alguna vez se imaginó que esa carrera lo iba a llevar a trabajar para las grandes como National Geographic o Disney? No, pues imagínate, no, uno, porque es muy raro pensar que como uno no entiende el proceso, ¿no? Como alguien se conecta, de pronto amigos que han estudiado audiovisual o fotografía, pues tendría más lógica. Pero fue a través de animarme a aprender algo nuevo, que de insectos no sabía yo mucho, y no en todas las universidades el fuerte es insectos. Entonces yo tomé la decisión de estudiar en Costa Rica exclusivamente insectos y peces con el profesor Paul Hanson, y eso me cambió absolutamente el panorama, porque yo distinguía muy pocas cosas y después me convertí en alguien como un referente que sabía de insectos, y eso me permitió después que alguien especializado, Santiago Ramírez, que estaba haciendo un doctorado en Harvard, pues eh, se animara como a buscarme como apoyo, y él se convirtió en mi director de tesis y me recomendó trabajar con las abejas de las orquídeas. Entonces fue gracias como animarme de aprender algo nuevo que terminé trabajando en Harvard. Y después cuando los documentalistas ingleses encontraron esta historia o se acordaron que a Thomas Elts y a Santiago Ramírez, que son como grandes expertos internacionales, que con quién se podía filmar, que si tenían tiempo de ir a filmar, pues ellos en general estaban muy ocupados, entonces dijeron como, no, pues conocemos a este personaje que sabe sobre estas abejas. Sin yo ser el experto, sino siendo un estudiante que estaba aprendiendo, pero que le interesó un tema que no le interesa a muchos. Básicamente fue como llegué la primera vez a que me escribiera alguien de National Geographic como, hola Carlos, Santiago Ramírez y Thomas Elts te referenciaron, tienes tiempo para hablar, conoces estas abejas, y yo, claro. Entonces así fue que terminé conectado en el 2014 y me han seguido llamando eh, para seguir haciendo estas filmaciones. Bueno, el proyecto específico en el que usted está es Bichos, una verdadera historia en miniatura. Y Sí. el capítulo es el de las abejas de las orquídeas, que es Welcome to the Jungle. Yo quiero que le Ujú. explique pues a nuestros lectores de manera muy entendible qué fue lo que usted ayudó a hacer en este proyecto. Porque pues digamos, Ya. yo me puse a ver el episodio
y uno a veces peca, incluso aquí con un compañero de la oficina, de pensar que esas imágenes son CGI porque son extremadamente perfectas. O sea, mm, personalmente no logro imaginarme cómo se logran captar esas imágenes. ¿Cuál fue su aporte en esta historia? Claro, sí, lo que pasa es que hay dos cosas que contribuyen a eso. Una es la calidad de las imágenes y la otra es que estas abejas son muy fotogénicas, son brillantes, iridiscentes, tornasoladas. Entonces, frente a la cámara se ven un poco irreales porque la gente no las conoce. Se parecen mucho más como a los Transformers, ¿no? Que son como con cosas brillantes, todo el cuerpo es brillante y iridiscente, entonces como que es difícil de entenderlo. Eh, Mi labor principalmente fue como ayudarles a entender qué era posible filmar, en qué momento del año y con qué especies antes, después organizar toda la logística de cuándo ir a campo, y en campo era cuidar a las orquídeas, llamar a las abejas y que cuando hubiera la interacción eh, se pudiera filmar de la mejor manera. Entonces eso requiere que uno hable con el camarógrafo antes y con el director antes para preparar la cámara, ¿no? Porque si uno quiere una imagen súper cercana, eh, eso le toma un tiempo de cambiar el lente, de diseñar la luz para una toma mucho más amplia. Entonces toca cazar momento a momento qué momento se quiere, qué escenografía se quiere, qué fondo se quiere y qué se espera que haga la abeja. Entonces uno induce a que haya ciertos comportamientos y la otra es suerte y paciencia para que de pronto la abeja haga el comportamiento que uno está esperando que tenga. Y digamos que en ese persuadir de las ovejas, ¿qué se utiliza? Ustedes como biólogos, ¿qué utilizan? En este caso, las abejas de las orquídeas eh, tienen un comportamiento totalmente distinto a las demás abejas. Eh, Porque no tienen colmena, son abejas solitarias. Por esa razón no hay reina y por esa razón todos se pueden reproducir. Pero para reproducirse, los machos necesitan hacer un cóctel de perfumes de distintas fuentes del bosque, que es lo que van a ver en el documental, para que funcione como feromonas. Entonces, cuando el macho logra mezclar un poquito de esto y un poquito de lo otro, se vuelve atractivo para las hembras y las hembras pueden eh, inducir que ese es un buen macho porque vuela bien, porque tiene buenas antenas, porque es fuerte, porque logró sobrevivir a todo eso y se vuelve atractivo. Entonces, eh, así es que uno utiliza los perfumes, pone perfumes sintéticos, ¿no? Que eucalipto, cosas que están en las plantas, y cuando pone ese perfume, las abejas, los machos de las abejas, llegan a donde tú estás poniendo el perfume, porque creen que es un hongo o una planta o una hoja o una flor que normalmente estaría ventilando ese perfume. Entonces llegan y a ellos Toma. solo les interesa el perfume, no les importa de dónde viene, sino están totalmente concentrados en, uy, voy a recolectar este perfume. Entonces ahí Ujú. uno utiliza eso para hacer que lleguen a donde uno quiere. Para encantar a las ovejas, a las abejas. A las abejas, sí, señor. Yo quiero saber cómo fue ese proceso, cuántos años se llevó haciendo este proyecto. Me contó que lo ficharon en 2014, ¿sí? Pero pues Sí, estamos ya 10 años después. ¿En dónde se grabaron estas imágenes? ¿En Costa Rica, en Centroamérica? ¿O hicieron como un set? No sé, cuéntenos un poquito ok. de esa producción de bichos. Pues esta es la quinta vez que yo participo de un equipo, la segunda vez con National Geographic. Lo que pasa es que hasta ahora se le da la visibilidad. Eh, entonces, normalmente cuando uno lo llama a un equipo de producción, lo hacen por ahí unos 8 o 10 meses antes de que llegue a ocurrir todo. Entonces uno tiene que charlar cuáles son las posibilidades, en qué mes,
qué información, y por ahí 8 meses después puede que llegue y ocurra la filmación. Ya una vez en campo, eh, es un tiempo dependiendo de qué tanto vayan a aparecer las abejas en cámara, pueden ser de 6 días a 20 días dedicados a grabar las abejas. Y pues en este caso nos tomó como unos 16 días filmando en Río Claro, Antioquia, en una reserva muy interesante, Ah, en pues Colombia. porque es privada y porque está alrededor de una minera, eh, sino que estas abejas también están en Costa Rica. Entonces, por alguna razón escogieron Costa Rica en la historia y otra parte la filmaron en Costa Rica, pero una de las imágenes fueron, gran parte de las imágenes, las que yo trabajé, fue en Colombia, en el Magdalena Medio. Ok, perfecto. Mm. Me dice que es su quinto proyecto, pero su segunda vez en National Geographic. Yo, pues, chismoseando su LinkedIn, también estuvo en Wild Colombia, en Colombia Salvaje. Sí, sí, ese Y era un también, proyecto, dime. también funcionó, digamos, como ese interlocutor entre lo salvaje y pues los productores, o cómo fue esa primera experiencia con Nat Geo. Sí, ese fue, yo soy como un asesor científico, pero también soy un especialista en campo y un manipulador de los organismos. Entonces, como asesor científico, uno les dice los datos, el contexto, el lugar, la temporalidad. Como especialista en campo, uno muestra qué lugares se puede, ya estando ahí, y como manipulador de los organismos, pues uno sabe cómo cuidar las orquídeas, sabe cómo coger las abejas, sabe cómo llamarlas. Entonces, funciona uno generalmente así, esa ha sido mi labor. Desde esa época, ese proyecto, que fue Chocó Magia Salvaje, pero que National Geographic hizo un capítulo particular por el mundo, ¿no? Salía como Rusia salvaje, Kenia salvaje, entonces este era Chocó salvaje, Wild Chocó. Entonces era como un proyecto dentro de un proyecto más grande. Hubiera sido chéverísimo que salieran las abejas en cine, pero no decidieron no escoger esa historia todavía para la pantalla grande. Ok, ok. Ya para finalizar, ¿se vienen nuevos proyectos con Nat Geo o en qué está trabajando ahora? Porque pues referente colombiano, biólogo de las grandes productoras de documentales, pues Carlos Hernández, por supuesto. Gracias. Pues no, vale la pena decir que no soy el más experto de estas abejas. Santiago Ramírez, colombiano en Estados Unidos, puede ser el colombiano que más sabe de estas abejas. La profesora Guiomar Nates en la Universidad Nacional sabe de todas las abejas en general y es una eh, persona que conoce muchísimo. Y yo simplemente soy como el que les aprendió cositas y que tuvo la suerte de tener el tiempo para acompañar estos proyectos. Y también hay otros colombianos que trabajan filmando en cámara, entonces hay muchas historias también por contar. Eso por ubicar qué tan importante soy yo en el mundo de las abejas, no es mucho, pero pues va a ser mucho ver poder contribuir de esa manera. Ahora trabajo más en conservación y en estudios de sostenibilidad con comunidades indígenas y es donde estoy ahorita en la Universidad de Lund, en Suecia, pero voy hasta Colombia para hacer trabajo con comunidades indígenas sobre el conocimiento ancestral sobre el uso sostenible del bosque y de los animales. Cacería de subsistencia sostenible con el conocimiento indígena. Eso es en lo que estoy trabajando ahorita. ¿Y eso específicamente en algún lugar de Colombia? Sí, a ver, no sé si de pronto se vea, intentemos si se alcanza a A ver, ver un mapa. Sí, mira, sí se ve re bien. Ahí hay ah, sí. un, ahí hay un calendario circular de una comunidad con la que trabajé en Baupés.
Ok, y en Amazonas estoy haciendo el mismo trabajo participativo. Eh, entonces estoy trabajando en el departamento de Amazonas y en el departamento de Baupés, y también hay pues eventos en otros territorios que también están relacionados con el conocimiento indígena antiguo. Eh, por ejemplo, ¿no? Las pinturas en San José del Guaviare, las pinturas antiguas que muestran gente cazando hace 10.000 años, eh, pues es una forma de recordarnos que eh, la gente se ha alimentado de animales en la Amazonía colombiana desde hace miles de años, y todavía desde la ciudad o desde las universidades se piensa que uno tiene que enseñarles de conservación a los indígenas. Seguramente hay conversaciones nuevas, pero hasta ahorita o hasta hace muy poco nos estamos enterando que hay indígenas en Colombia, un poquito vergonzoso, pero el proyecto va hacia allá, hacia trabajar con ellos y trabajar participativamente con el conocimiento que ellos tienen, más que yo enseñarles algo, es trabajar de la mano con ellos. bueno, Carlos, un placer haberlo tenido aquí en las dos orillas, conocer esa historia de muchas, como usted dijo, de colombianos Eh, que, de colombianos que están haciendo las cosas muy bien desde su profesión en el ámbito internacional. Y bueno, saludarlo acá desde Bogotá, allá en Suecia. bueno, Gustavo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, y que quede bien chévere esa nota y que mucha gente le pueda interesar y se animen a conocer sobre la biodiversidad y la cultura.